Rusia agotó su paciencia y tomó una decisión sobre el acuerdo de granos. Los países de Occidente hegemónico no cumplieron las condiciones del acuerdo y el oso se cansó de esperar que cambien su actitud desleal y de falsas promesas. Ahora Washington y la Unión Europea se rasgan las vestiduras y lloran por la decisión del Kremlin. Luego de que Rusia prorrogara en varias ocasiones el acuerdo de granos que garantizaba un corredor seguro por el Mar Negro, ahora sus autoridades dan por finalizado dicho acuerdo y empiezan a trascender las razones de esta decisión de Putin. Hay actos criminales avalados por Occidente que motivaron esta situación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas, el gobierno ruso dictaminó el fin del acuerdo de granos que regía entre Ucrania y Rusia. Este consistía en un corredor seguro para la salida de los cargamentos desde los puertos ucranianos hacia Europa y África. Desde hace ya varios meses, cuando Turquía intercedió para llegar a ese acuerdo y así no prolongar una crisis alimentaria, Rusia advirtió que se estaban cumpliendo las condiciones del acuerdo. Muchos de esos granos tenían que llegar a África y se desviaban a Europa. De todas formas, las autoridades rusas continuaron prorrogando el acuerdo pese a la falta de seriedad de los gobiernos aliados de Ucrania para cumplir con lo acordado. Pero esto acaba de llegar a su fin y Putin da nuevas condiciones para seguir con él. Ante esta situación, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, expresó que esta decisión de Rusia es un acto de crueldad. Estas palabras las pronunció frente a un grupo de periodistas en la ciudad de Nueva York. En la misma sintonía, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también se refirió con duras palabras contra Rusia por esta decisión. La autoridad europea calificó de movimiento cínico la decisión del Kremlin. Condenó firmemente el movimiento cínico de Rusia de poner fin a la iniciativa del Mar Negro sobre el cereal, pese a los esfuerzos de la ONU y Turquía. Escribió la autoridad europea cuestionada por negociados con la pandemia con la empresa Pfizer. Von der Leyen añadió que la Unión Europea está trabajando para garantizar la seguridad alimentaria para los más vulnerables del mundo. Sin embargo, los datos de la realidad muestran todo lo contrario. Los países africanos han notificado directamente a Rusia que los granos que tenían que llegar a sus países son desviados a Europa, por lo que el cinismo de Ursula von der Leyen ya roza niveles dignos de la Casa Blanca. Esta situación con los granos, que debían llegar a África y que eran desviados a Europa, llegó tan lejos que Rusia decidió hacer acuerdos independientes con los países africanos y muchos de ellos sin costo alguno. En efecto, hace unas semanas atrás el mandatario ruso recibió una delegación de países africanos donde se comprometió a garantizar el suministro de grano a los países más necesitados de dicho continente. El 17 de junio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con los jefes del Estado de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, Senegal, Macky Sall, Zambia, Hakainde Hichilema, el presidente de la Unión Africana y también líder de la Unión de las Comoras, Azali Assoumani. Ante este cierre de acuerdo de granos, el gobierno ruso se dispuso a realizar acuerdos directos con los representantes africanos, dado que los países europeos, vasallos de Washington, no han mostrado capacidad para cumplir los puntos del acuerdo. Sin embargo, en las últimas horas también se dio a conocer el dato que podría haber decidido de manera determinante en la decisión de Putin. Existen muchos indicios de que el corredor de granos habría sido utilizado por las fuerzas ucranianas. En efecto, en los últimos días se dio a conocer un ataque al puente de Crimea. Según reportes de los radares de los movimientos por la zona, se detectaron embarcaciones sospechosas que habían utilizado el corredor para acercarse a su objetivo. De confirmarse esta información, Rusia tendría pruebas suficientes para apuntar contra el gobierno ucraniano por la utilización de un corredor que tenía un fin humanitario para realizar ataques criminales con el aval de la Unión Europea y Washington. Este hecho deja muy expuestos a los gobiernos de Biden y sus aliados europeos. De confirmarse esto, no solo estaríamos frente a una hipocresía sin precedentes en el jardín de Borrell, sino en una organización directamente criminal en asociación con Kiev.
Desde hace ya varios meses que el gobierno ruso tiene informes indicando que menos del 3% de grano que sale de los puertos ucranianos llega a los países más necesitados de África y América Latina. De igual manera, desde hace varios meses, la inteligencia rusa sospecha de las actividades militares ucranianas, utilizando infraestructura y rutas terrestres y marítimas civiles con fines militares. Una estrategia con marca registrada de la OTAN. Todas estas acciones socavaron el frágil acuerdo de granos que solo se mantenía en pie por la paciencia de Rusia de pasar por alto los incumplimientos de la contraparte occidental. Pero las actividades criminales de Kiev fueron la gota que rebalsó el vaso. Para descaro y soberbia, promesas y palabrería vacía, y con esto acaban de comprometerse a sí mismos, socavaron la autoridad, incluida la de la Secretaría de la ONU, que en realidad actuó como garante del acuerdo de granos, expresó el mandatario ruso. El propio Putin destacó el esfuerzo del referente de la ONU, Antonio Guterres, quien a su vez lamentó que los países occidentales hayan saboteado su plan de cumplir con las exigencias de Rusia y así garantizar la estabilidad mundial alimenticia. En lugar de ayudar a los países que realmente lo necesitan, Occidente utilizó el acuerdo de granos para el chantaje político, expresó Putin al respecto, dejando en evidencia las acciones criminales de los gobiernos que dicen levantar las banderas de la libertad y la democracia. Convirtieron el acuerdo de granos en una herramienta para enriquecer a las empresas transnacionales, a los especuladores del mercado mundial de cereales, finalizó Putin, dejando en claro que su intención nunca fue ayudar a África y a los países más necesitados. En este contexto, con la decisión de Rusia de anular el acuerdo de granos, Estados Unidos y sus lacayos europeos buscan de manera cínica culpabilizar a Rusia por la situación alimenticia. Sin embargo, los países africanos y cada vez más países en el mundo empiezan a conocer la verdad y no creen una sola palabra de Occidente. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.